El doctor Carlos de la Parra Rentería tiene su doctorado en Planificación Ambiental por la Universidad de Michigan. Tiene experiencia laboral como académico en el Colegio de la Frontera Norte y dentro de sus actividades relevantes ha sido presidente de Restauremos el Colorado, asociación civil que opera en Mexicali. Representante de la sociedad civil mexicana en el Consejo Directivo del Banco de Desarrollo de América del Norte. Ha sido funcionario federal de la Semarnat en la Embajada de México en Washington. Fue asesor de la sección mexicana de SILA y autor de diversos artículos y libros sobre política ambiental transfronteriza y el manejo de agua frontera México-Estados Unidos. Doctor, gran experiencia. Te vamos a agradecer que nos compartas tantito de tu conocimiento y conocer lo que pasa en el río Colorado, que también es bastante interesante y de repente también bastante conflictivo, ya que en esa zona pues es el motor que activa toda la zona de Tecate, Tijuana y toda la zona costa que se le llama por allá. Y obviamente pues la zona agrícola del Valle de Mexicali. Adelante, doctor. Gracias Daniel por la presentación, por la invitación. Agradezco a la COMEI y también a Waldo Ojeda y a todos ustedes por su atención. Me llama la atención incluso que hablemos de la problemática del agua. No sé si yo soy muy optimista, pero yo lo que veo en la frontera México-Estados Unidos son buenas noticias. Por principio de cuentas, la institución que está regulando las relaciones entre México y Estados Unidos en materia de agua es una institución como pocas en México por la longevidad que tiene. Y ha sido incluso señalada como un modelo internacional en el manejo del agua. Y esto se dice fácil, pero las asimetrías entre México y Estados Unidos hay que reconocerlas para luego entender el papel que juega la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Saludo y felicito a Rodrigo Israel, que acaba de graduarse del Colegio de la Frontera Norte y que ha constatado esto en sus estancias ahí en la comisión. Yo creo que lo que les quiero platicar tiene que ver con una evolución de la política hídrica entre México y Estados Unidos que me parece a mí que va en un sentido muy favorable. El perfil del río Colorado, no me voy a meter mucho en los detalles porque ya los tocó Rodrigo. De hecho, yo creo que voy a repetir algunas de las cosas que mencionó él. Pero basta decir que es un río, es de los ríos más controlados en el mundo, con la cuenca transfronteriza más grande entre México y Estados Unidos, y con una complejidad en el sentido del número de estados que tienen en Estados Unidos uso del agua. Es interesante ver que en el proceso de diálogo que les quiero platicar, México descubre que no es un diálogo entre dos partes, no es México y Estados Unidos, porque Estados Unidos per se, el gobierno federal de Estados Unidos, no posee una sola gota del agua del río Colorado. Los estados son los que tienen esa prerrogativa, ¿no? No sé si cambió o no cambió la lámina. Muy bien. 38 millones de personas y las ciudades de Denver, Los Ángeles, San Diego, una cantidad importante de ciudades del oeste de Estados Unidos y el noroeste de México dependen del río Colorado. 1.6 millones de hectáreas en valles agrícolas. Como decía, es uno de los ríos más controlados del mundo, almacena hasta 4 años de consumo en las presas, obviamente cuando las presas están llenas. Y es uno aquí dice 263 ríos internacionales. La realidad es que el número de ríos internacionales en la base de datos que maneja Aaron Wolf y su equipo en Oregon State va creciendo porque se van fracturando países y los que eran cuencas nacionales se convierten en internacionales. Este es el repaso de las cuencas internacionales. Aquí es donde hay algunas coincidencias en lo que estuvo platicando Rodrigo.
No son despreciables los recursos hídricos de las cuencas transfronterizas. Me llamó muchísimo la atención la presentación de Fernando Reategui. En México estaban estimando, tenemos realmente 3 cuencas internacionales en la frontera norte y 3 en el sur. No tenemos la experiencia que tienen en Perú de 33 o 34, no creo que dijo 32 cuencas internacionales. Es como para subrayar la importancia que tienen estas cuencas en América del Norte. Vean ustedes Estados Unidos, el 80% de los recursos hídricos en Estados Unidos son compartidos entre Canadá y México. De manera que los tratados internacionales, esto que lo presentó Rodrigo, yo nada más, aparte de lo que él comentó, yo subrayaría algo. Ni un solo tratado internacional en la época del cambio climático, en la época de la conciencia ambiental, ni un solo tratado internacional considera un objetivo la restauración de ecosistemas, salvo el que les voy a platicar el día de hoy, ¿no? En México no tenemos tampoco la necesidad o la obligación de saber mucho sobre manejos transfronterizos como en Perú. 1,471 cuencas hidrográficas y solo 3 en la frontera norte y 3 en la frontera sur son las que son de carácter internacional. Ahí ven ustedes las 3 cuencas que ya las platicó Rodrigo, y me sigo entonces a lo que sigue. El Tratado de 1944 es el marco, por supuesto, que nos regula en esto, y esta es una cronología de hechos notables, digamos, de los últimos 20 años, sobre todo los que tienen que ver con algún impacto de carácter ambiental. En el año 2000, todas las ONGs que habían estado iniciando su gestión en el río Colorado en materia ambiental, quiero decir que ellos despertaron por un hecho que se da en los años 90, cuando vienen excedentes de agua del río Colorado y se dan cuenta que el ecosistema empieza a reverdecer, empieza una ebullición de interés entre las ONGs y universidades, académicos que estudian el río Colorado. Se dan cuenta que con agregar agua esto va a resurgir. Luego entonces empieza un cabildeo que en el año 2000 se expresa en el Acta 306, que por primera vez la SILA tiene ya un ámbito también de carácter ambiental. En el 2006 hay un tema, el revestimiento del Canal Todoamericano, que distancia a los países. En el 2007, cuando los estados de la Unión Americana están reconociendo ya los impactos del cambio climático y se dan cuenta que se está disecando la cuenca del río Colorado, inician una discusión sobre criterios interinos de escasez. Realmente no la empezaron en 2007, fue como en 2001 que empezaron. En 2007 la sellan y luego se acercan con México para iniciar un acuerdo. No eran los tiempos más propicios por lo del Canal Todoamericano, pero de todas formas se inicia un comunicado que ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Y de 2007 a 2012 se dio el periodo de negociación del Acta 319. En toda la historia, que incluso hizo el recuento Rodrigo, ya data de más de un siglo entre México y Estados Unidos, de estos países con estas asimetrías que hemos estado comentando. Solamente hay un caso en donde el acuerdo es que vamos a seguir en desacuerdo. O sea, entre 2004 y 2006 se dio la discusión crítica sobre el revestimiento del Canal Todoamericano y terminó en un desacuerdo. Simplemente es la única decisión unilateral en la historia que ha tenido estos dos países en materia hídrica. Inmediatamente después surgió la necesidad, era un cambio de gobierno, en efecto, en 2006, en diciembre de 2006, entra un nuevo gobierno de Felipe Calderón, y el embajador mexicano en Estados Unidos, Arturo Sarucán, y el entonces secretario del Interior de Estados Unidos, Dirk Kempthorne,
Iniciaron lo que se llamaron ya las acciones conjuntas de cooperación entre México y Estados Unidos. Y si ustedes ven lo que está ahí en negritas como prioridades ambientales, la protección y la mejora del delta del río Colorado, esto es el comunicado que hicieron en agosto de 2007. Oportunidades de conservación, almacenamiento y aumento del suministro de agua. Estas son temáticas que rebasan lo que se había discutido anteriormente en el río Colorado. Y yo creo que tanto el Canal Todoamericano, que esto es sumamente contencioso, pero yo creo que el Canal Todoamericano fue tocar fondo para iniciar en una gestión que me parece a mí que es ejemplar ahora a nivel mundial. Aquí ven este diagrama fabricado elaborado por la sección mexicana de la SILA, y que si ustedes ven en el izquierdo las condiciones de la cuenca, el conflicto, la cooperación y los resultados que se han dado, y en la parte superior ven la métrica del tiempo. Del año 2000 al año 2017 se lograron las actas que están abajo, las actas 316 y 317, la 318 y hasta la 323 en septiembre de 2017. Estas actas tienen la singular distinción de empezar, desde mi perspectiva, a conformar una transformación notable en cómo se manejan recursos hídricos transfronterizos, y ahorita los voy a ver un poco más en detalle. Debo decir que desde la perspectiva mexicana, antes de este inicio, en esta evolución de la forma en que se transforman la política hídrica entre México y Estados Unidos, para México el río Colorado no era otra cosa que una llave que entregaba religiosamente 1,850 millones de metros cúbicos. Si ustedes le preguntaran a los mexicalenses, a los agricultores, ¿de dónde viene el agua? La respuesta es de Estados Unidos. No viene de la lluvia, no viene de la naturaleza ni de los ríos, venía de Estados Unidos, porque era un río singular en todo el país. Ningún río en México entrega exactamente la misma cantidad de agua y confiable como lo hizo el río Colorado durante toda la historia, desde 1944, mucho menos programable mensualmente, ¿no? El momento en que empieza México a platicar con Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo y cómo va México a verificar que sea realmente un trato equitativo, se da cuenta que la complejidad del río Colorado es grande, desde lo que se llama en Estados Unidos the law of the river o la ley del río, los sistemas complejos de presas, la forma en que se intercambian los estados, mercados diferentes, tarifas, etcétera. Se vuelve entonces una complejidad muy grande que hoy la Comisión Internacional de Límites y Aguas la ha asumido como tal. Es un jugador importante en la toma de decisiones del río, de una manera que, insisto, ha renovado la forma en que México y Estados Unidos tratan su agua. Yo diría que todos los que hemos estado viendo como observadores lo que ha ocurrido, tendríamos que ponernos en los zapatos del comisionado de SILA para entender la dicotomía que tuvo que tomar entre abrazarse al tratado y demandar que Estados Unidos entregara 1,850 millones de metros cúbicos, cualquiera que fuesen las condiciones, o leer entre líneas y responder a las circunstancias. Porque el agua no viene de Estados Unidos, el agua viene de la naturaleza, y el río Colorado es cambiante. Y existen ya recientes publicaciones sobre hotspots de impacto del cambio climático, y uno de ellos es la cuenca del río Colorado a nivel mundial. Había que enfrentarse no solamente a términos de negociación con Estados Unidos, sino las resistencias políticas en México, porque existe un peso político serio entre la relación entre México y Estados Unidos, que yo creo que ya a casi 2 siglos de distancia estamos apenas empezando a resolver. Es una complejidad grande la que existe en Estados Unidos en el manejo, y en el proceso de estar discutiendo el acta 319, la verdad es que yo creo que vino una señal divina, o es
por lo menos fue un hecho contundente, ¿no? El temblor del 4 de abril del 2010 que fracturó la infraestructura hídrica del Valle de Mexicali resolvió muchas cosas porque vino a subrayar la necesidad de que esto lo viéramos como una cuenca y que se manejara como una cuenca. El Acta 319 se firmó el 20 de noviembre de 2012, coincidente con la fecha en que nos platicaba Fernando Riategui que se creó su Ministerio de Aguas Transfronterizas. Cuando ellos estaban celebrando aquello en Perú, nosotros estábamos firmando el Acta 319 en Coronado, aquí en California. Y las acciones conjuntas de cooperación del Acta 319 dan varios elementos que nos dan pauta para entender la importancia de esto. Primeramente, el almacenamiento de agua mexicana en el lago Mead. La presa Hoover, que embalsa el lago Mead, fue pagada por los contribuyentes fiscales de Estados Unidos. Y tiene ahí ahora, a partir del Acta 318 y la 319, la capacidad para almacenar 1.850 millones de metros cúbicos. Es decir, la dotación completa del río Colorado la podría almacenar México ahí si fuese capaz de ir almacenando, conservando agua. ¿Cuánto dinero cuesta una presa de 1.850 millones de metros cúbicos? La presa del Cuchillo, la que está en Nuevo León, tiene una capacidad poquito por debajo, como 1.700 millones de metros cúbicos. Porque no sé cuánto costó la del Cuchillo, pero esta presa, la del río Colorado, costó 0. Costó la firma del Acta 319, ese es el grado de la importancia. Luego vienen las inversiones conjuntas de infraestructura para eficiencia en el manejo del agua que ahora hace Estados Unidos en forma coordinada con México para estar ahorrando y tecnificando el distrito 014 de Mexicali. Las medidas cooperativas en materia del déficit estructural. Déficit estructural quiere decir que la cuenca del río Colorado está sobreasignada y en el proceso de estar encontrando cómo se va a lograr ganarle a ese déficit estructural, participan tanto México como Estados Unidos en medidas cooperativas. Y por supuesto que restaurar la ecología del delta del río Colorado. Durante décadas Estados Unidos contestó que eso era un problema mexicano porque estaba en territorio mexicano, pero ya no es así. Ahora se invierte para lograrlo. Esta curva que ven ustedes con varios colores, lo que está planteando la curva, perdón, la línea punteada señala en dónde estarían el nivel de la presa Hoover. Y ustedes ven que la primera línea horizontal, la que está aquí en 1075, esta es la que rige lo que dice el Acta 319 como lo que sería unos recortes en las entregas. La realidad es que todavía no hemos llegado aquí y no hemos llegado aquí justamente por los volúmenes que se van almacenando, entre ellos la franja naranja, que es el agua que tiene acumulada México en la reserva en el lago Mead. Con las reservas de todos los que se han metido en este acuerdo, logramos que se mantenga, por encima de la curva y que no existan recortes. Hace rato hicieron alusión a 50 millones de metros cúbicos. El número preciso es 51 millones de metros cúbicos. Se dio ya en 2020, pero es un ahorro voluntario. Lo que quiere decir es que el agua está ahí disponible para cuando se recuperen los niveles. No es un recorte, es un ahorro voluntario que se repetirá, por cierto, en el 2021. Lo que yo veo en esto es que anteriormente era un juego de suma cero. Es decir, en el proceso de estar en una negociación bilateral, lo que un país gana, el otro pierde. En el proceso actual de empezar a contribuir en forma coordinada al manejo del agua, yo lo que veo es intereses que se sobrelapan y que ya no es un juego de suma cero. Ahora ya estamos en un manejo regional. ¿Por qué cambia esto? O sea, ¿cuáles fueron los factores que determinaron
que empezáramos a trabajar de una manera más coordinada. Yo digo que hay 4 factores sumamente importantes. La primera de ellas es que se conjugó una crisis ambiental con una crisis diplomática. Y ahí dice sequía caliente porque en el proceso de estar en la negociación, la Comisión Internacional de Límites y Aguas le pidió a especialistas de la Comisión Nacional del Agua si podían verificar que en efecto hubiese o no hubiese una sequía en Estados Unidos. Es decir, la SILA entra a la negociación, entiende la importancia de estar de acuerdo con Estados Unidos, toda vez porque estamos compartiendo cuencas y porque además la cuenca del río Colorado está prácticamente completa en Estados Unidos. El 97% del territorio de la cuenca está en Estados Unidos. Y como dijo Rodrigo, recibimos 4 veces más agua de la que se entrega en el río Bravo. El resultado del análisis fue que no había realmente una disminución notable, distinta, que se pudiera distinguir al resto de la historia en el río Colorado, pero lo que sí existe es una sequía caliente que está documentada con varios estudios que hacen Overpeck, Udall y Overpeck, en donde lo que vemos es que el calentamiento global y la disecación que empieza a ocurrir en la cuenca del río Colorado hacen que se descople, se desajusta la relación histórica entre precipitación y escorrentía. Es decir, puede seguir lloviendo la misma cantidad de agua, pero la escorrentía ya no es la misma. El segundo elemento me parece a mí que ya estaba ocurriendo muy claramente es un visible agotamiento de prácticas inadecuadas. Es decir, no podía seguir ocurriendo que existiera ineficiencias en México porque justamente eso fue lo que pasó en el canal Todoamericano. En Estados Unidos se empezó a aprovechar las ineficiencias revistiendo canales para que se fuera agua del valle hacia la costa. En México no estaba ocurriendo todavía eso, empieza a platicarse ya. Y además del hecho del régimen de entregas a México, el hecho de que no existiera capacidad para que México almacenara agua, todo esto me parece a mí que podría yo llamarlo como prácticas inadecuadas que estaban agotadas. Lo tercero es este término que se ha estado manejando ya mucho en las presentaciones, una nueva gobernanza, la diplomacia participativa, que algunos autores le llaman la coalición de causa, en donde se convergen intereses de ONGs, gobiernos y sociedad civil en general. Y luego la cuarta es una creciente generación de capacidades y conocimiento que ahorita van a ver. La crisis ambiental que se conjuga con la crisis diplomática está expresada simplemente en ver cómo estaban los niveles en los distintos años. Se desplomó, de 1999 a 2004 se desploma toda esa cantidad de distancia vertical en el lago Mead y luego todavía sigue hasta 2017. Y en 2007 finalmente se empezó a revestir el canal Todoamericano. Esta gobernanza y la diplomacia participativa inicia en una fecha sumamente icónica, el 11 de septiembre. Imagínense ustedes, norteamericanos, llegando a Mexicali. Francisco Bernal, que está en este seminario, fue el anfitrión de esta sesión, en donde los americanos difícilmente podían poner su mente en el agua y en el río Colorado cuando acababan de estrellarse los aviones en las Torres Gemelas, ¿no? En Nueva York. En 2005, las prioridades de conservación que fueron realmente elaboradas entre ONGs y gobierno de ambos lados de la frontera, empiezan a hablar de una especie de vehículo de diplomacia no gubernamental que ha sido un contribuyente innegable, ¿no? En esto, incluyendo las capacidades que fueron desarrollando para entender la ecología de todo el corredor de poco más de 100 kilómetros de Río Colorado en lo que se llama el tramo limítrofe hasta vaciar el agua cuando llega agua al Mar de Cortés. Y luego lo que ocurrió es que en el contexto del Acta 319 se forja el primer acuerdo
para restaurar un ecosistema, ¿no? Lo que se llamó el flujo pulso. El flujo pulso de inundación entregó 130 millones de metros cúbicos para restaurar el río, para imitar los ciclos naturales del río, con una innegable, además, dimensión social. Este es el puente de San Luis Río Colorado. Los que conocen la zona han pasado por ese puente innumerables veces y no han visto una gota de agua. Y aquí el flujo pulso que se dio entre el 23 de marzo y el 18 de mayo de 2014 llevó gente a ver el río con agua por primera vez. Yo platiqué con personas que estaban ahí, que llegaban de Yuma, Arizona, que ya habían migrado de Mexicali hacia Yuma y traían a sus nietos a ver el río como lo vieron ellos cuando eran jóvenes. El flujo pulso de inundación hizo que el 15 de mayo de 2014, ustedes ven la fotografía de la izquierda, lo que se está viendo aquí es el escurrimiento del río y que viene bajando, por decirlo de alguna forma, a un estero que todavía estaba seco. 2 días después se tocaron las aguas dulce y el agua salada del mar de Cortés por primera vez en décadas. Yo creo que el Acta 319 nos deja 3 transformaciones trascendentes que me gustaría subrayar. La primera de ellas es que generó el flujo pulso, un flujo en donde pone el primer acuerdo internacional en la historia para restaurar un ecosistema. La segunda de ellas es que puso realmente en el primer plano la diplomacia participativa, que como dice un autor francés, la diplomacia no gubernamental no es ni debe ser comprendida como diplomacia paralela, sino como una componente de una diplomacia participativa. Y la tercera es que, y esta es una apreciación, un argumento personal, transformó la política hídrica entre México y Estados Unidos para migrar de una política bilateral a una política regional en la que los dos países entienden perfectamente que es un solo río. Es decir, la solidaridad entre México y Estados Unidos creció en el Acta 319 y ahora se entiende que es un solo río. El Acta 319 y el Acta 323, que es la secuela de la 319, son, me parece a mí, un modelo para ríos internacionales. Porque recordemos que el 47.5% del planeta está en cuencas internacionales. Y si no tenemos un acuerdo que restaure ecosistemas de esos ríos internacionales, vamos a tener problemas. El modelo está a disposición y en algunos foros internacionales nos hemos dado cuenta que el Acta 319 ha sido traducida hasta el ruso para encontrar estos acuerdos internacionales. De los 3.600 es el primer caso de la restauración ecológica y un modelo incluyente de diplomacia participativa. Con esto termino, les doy las gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor Carlos. De verdad, grandes datos que nos brindaste. Te agradecemos ahí la información que nos acabas de compartir. La parte de la explicación que se acaba de establecer de los 51 millones de metros cúbicos como ahorro, porque por ahí yo he escuchado versiones que no va por ese sentido. Y esta aclaración que nos haces, pues nos da un buen respiro, ¿no? De verdad. La parte de eficiencia que han venido trabajando de manera diplomática en el mejoramiento de las eficiencias, donde cambiaron esa perspectiva de ver, como bien decías, dos ríos, sino ya verlo como un solo río y como una manera natural y bajo una parte de resguardar el ecosistema, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y se ha venido estableciendo a nivel mundial la parte medioambiental y sobre todo correlacionado con el cambio climático que mencionabas, ¿no? Yo creo que ahí va a ser una parte trascendental en los próximos años, que ya se han visto grandes sequías en la zona ahí de California y del lago Mead. Recuerdo la del 2011, que fue estuvo registrada, me tocó hacer investigaciones, como la peor sequía en los últimos 1500 años, pero resulta ser que recientemente, hace un par de años, tuvieron ahí en California otra vez una nueva sequía, creo que van saliendo apenas de ella,
y bastante interesante la parte. Y recordar que la falta de agua que decías al último, pues también produce migración. Eso ya lo hemos visto en bastantes ciudades desde la época prehispánica hasta el día de hoy, donde está faltando el agua, pues la gente empieza a migrar a otras ciudades y eso a su vez, pues la migración a estas ciudades pues es conflicto de estrés hídrico por la situación que demanda más agua, más servicios, más cobertura hacia esta población que no está contabilizada. Gracias. Pues bastante interesante tu presentación, doctor Carlos de la Parra. Y gracias, Daniel. Quiero recordar otra vez ahí a los compañeros que nos acompañan aquí en Zoom, en YouTube y en Face, que nos puedan externar ahí las preguntas que quieren dirigir a cada uno de nuestros compañeros panelistas, que bastante experiencia nos están aportando, y con gusto para poderlas leer al final.